Vamos a pasar, si te parece, a lo que está ocurriendo en la política mexicana. Hace ya algunas semanas que no tocábamos el tema. La relación de poder entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, un presidente en funciones que ya se va y una presidenta virtualmente electa eh, que está por asumir el poder, y una relación personal entre ambos que se ha colocado como un relato en la opinión pública en donde algunos quieren colocar a Claudia Sheinbaum como un simple alfil de López Obrador. Hay quienes han comparado el hecho histórico del maximato con lo que pretende, con lo que se pretendería, digamos, en esta ocasión, en donde López Obrador, desde donde esté, ya sea en su finca que tiene en Chiapas o aquí en la Ciudad de México cuando venga, etcétera, a partir de ciertos personajes que Claudia Sheinbaum ya anunció que va a colocar en su Ujú. gabinete, algunos de ellos del gabinete de López Obrador. eh, López Obrador estaría, digamos, manejando la agenda política de la presidenta electa. Ese es el debate que está sobre la Ujú. mesa. Eso es lo que incluso desde el equipo bueno, equipo todavía de Claudio Sheinbaum, ya no de campaña, pero el equipo de comunicación de Claudio Sheinbaum se está tratando de matizar, etcétera. Pero ese debate está ahí y me parece que es importante discutirlo porque tanto el discurso de López Obrador como el propio discurso de Claudia Sheinbaum, que evidentemente no va a ser un discurso de ruptura, porque pues, no tiene sentido. ¿Por qué tendría que haber un discurso de Ujú. ruptura de ninguno de los dos? Y aquí yo te preguntaría, para abrir esta conversación y relacionarla con lo que platicamos antes, el concepto de poder como una especie de dispositivo en donde tiene sus reglas, y cuando las condiciones, en este caso un presidente que se va y deja de tener el poder constitucional y una presidenta que llega y adquiere el poder constitucional, en donde el poder llena espacios que quedan Ujú. vacíos Ujú. Ujú. y ya no hay manera de que otra cosa suceda. Es decir, de manera natural, Claudia Sheinbaum asumiría los espacios de poder y sería o es prácticamente muy complicado que otro personaje, en este caso el propio López Obrador, pudiera tener una influencia directa y absoluta. Ujú. Es decir, puede tener influencias, evidentemente, a través de funcionarios, etcétera. Pero me gustaría tu punto de vista sobre esto específicamente. Pues mira, creo yo que hay como pues varios aspectos, ¿no? El primero es justo preguntarse por qué tendría que haber ruptura Ujú, en una sucesión presidencial donde repite el mismo partido. Piensa, por ejemplo, Fox y Calderón. ujú, Yo no ubico que haya, que en el momento en que se está dando la transición de una administración a la otra, se hable de ruptura, se hable de que el presidente Calderón tiene que pintar su raya y respecto sí. al presidente Fox y el foxismo, ¿no? En realidad, no recuerdo que haya habido un debate al respecto, ¿no? Estábamos más, preocupados por el conflicto postelectoral, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que Por por, aplacar, digamos, la continuidad ruptura. claro. Acá me parece que la pregunta es válida y es en gran medida una pregunta que habría que responder colectivamente, no necesariamente tiene que haber ruptura. Y de hecho, ruptura tendría que, es una exigencia, me parece, Ujú, pensarla como de volver a rehacer precisamente la institucionalidad del Estado mexicano, ¿no? ujú, Pensando de que en estos 6 años fue catastrófico todo lo que se hizo y entonces hay que rehacer nuevamente. Eso también es un discurso delirante en otro sentido, ujú, ¿no? ujú, De que tiene que haber una ruptura para que esto funcione, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo, a mí me parece que hay una cuestión o ciertos, digamos, aunque todavía lo vemos muy tímidamente, pero sí hay como una indicación de que la composición del próximo gabinete no necesariamente es una composición López Obradorista, ujú, en sentido de,
las trayectorias y a quiénes son a los que han sido nombrados hasta el día de hoy. Salvo algunos personajes que sí son muy evidentes sus vínculos, digamos, con el obradorismo. Pero en general me parece que eso sería también un signo, no sé si de ruptura, pero sí de, digamos, desplazamiento de la pista, ¿no? De inicio. Faltan probablemente los nombramientos más importantes, ¿sí? Ahí también habrá que ver. Y la otra pista es lo que sí está pasando, es estas escaramuzas dentro de la composición en las cámaras. Ajá. ¿No? Por parte de miembros tanto de Morena como de sus aliados. Eso sí podría pensarse de que es una pista distinta donde ahí sí pareciera que hay más refuego en términos de continuidad o ruptura, ¿no? No nada más por la pelea, por las promesas que parece que ya son incumplidas en algunos personajes, pero sí también precisamente por la posibilidad de tener justo un poder que te, digamos, que te permita en la próxima legislatura y en la próxima administración ser un interlocutor de la propia presidenta, ¿no? O sea, ahí sí me parece que es una pista distinta, serían como dos velocidades, ¿no? Sí. Y la tercera, pues es que pensar que simplemente es una extensión del propio presidente, pues también es como muy pobre, o para decirlo abiertamente, muy mediocre como análisis político, ¿no? Porque pues en realidad va a ser la presidenta más votada en la historia de las elecciones de este país, ¿no? Y eso es un hecho empírico, ¿no? O sea, no es una narrativa, ¿no? El segundo punto es que sí me parece que la figura de Andrés Manuel va a ser una figura muy complicada para sacarla de la política nacional, ¿no? Porque es una figura muy original, nos guste o no nos guste, es una figura muy original, una figura fundante, y al mismo tiempo una figura rupturista en la política nacional, ¿no? Pensar que es un nuevo maximato, pues también es, pues es como facilón, ¿no? O sea, lo que no entiendes hace un momento, no entiendes históricamente, pues no hay manera de repetirlo. el tiempo presente y lo primero que intentas es hacer analogía con algo que con ya algo pasó que ocurrió, claro. y decir, así aquí como pasó allá. No, hay que buscar la singularidad precisamente de este tiempo presente. Yo lo que escucho en estos últimos días en algunas de las intervenciones de Claudia es que sí está regresando a este tono un tanto populista que había dejado en la última parte de la campaña y en los primeros días después de las elecciones, ¿no? Pero ahora en estos últimos días yo sí escucho que sigue como que está no tan sutilmente recuperando esta tonalidad, ¿no? De colocar en el centro el pueblo nuevamente, ¿no? O sea, es decir, puede ser un uso retórico, ¿no? Del populismo, como a todas luces se ve que es. Pero ahí sí la pregunta sería si no es estar también respondiéndole al propio presidente de la República de que la continuidad tiene que ver mucho con la manera en cómo colocó semánticamente el propio Andrés Manuel una cosa ahí muy híbrida, ¿no? Un tanto, digamos, incompleta que llamabas pueblo y que de algún modo era en función de él que justificabas tu relato y tu acción de gobierno, ¿no? Acá a mí me parece que hay algo de nuevo coqueteo. Mi pregunta sería si ese relato va a sostenerlo después, digamos, después de septiembre, ¿no? Va a seguir sosteniendo eso, porque también hay cosas o hay límites estructurales que ya los están viendo, ¿no? El tema de la deuda pública del Estado mexicano, a ver cómo lo van a hacer. El tema justo ya de todo lo que viene en este último año de la administración actual, que ya está empeñado fiscal y financieramente, que no te va a permitir hacer mucho, no solo en lo que resta del año, sino probablemente en los 2 primeros años de tu administración. Entonces tienes que ver qué es lo que realmente se puede hacer como nuevo. Piensa tú que las administraciones públicas en general tienen un techo de deuda que heredan a los nuevos, ¿no?
que puede oscilar entre el 60 y el 85% del presupuesto total de la federación, ¿no? Entonces, si vemos eso, los nuevos que llegan tampoco es que tengan un margen de maniobra muy amplio como para reestructurar, cancelar y volver a hacer cosas nuevas, ¿no? Sino hasta mediados de la administración, que es que empiezan a ver claramente, porque además dependen de otras variables que no necesariamente las controla el gobierno, etcétera. Entonces, ahí habrá que ver si va a mantener ese discurso primero. Me parece que el discurso del populismo en boca de López Obrador es distinto al discurso del populismo en boca de Claudia Sheinbaum. Es decir, no es el discurso de un líder carismático, el de Sheinbaum frente a López Obrador, no es el discurso de las ocurrencias de un poco de esta blasfemia cotidiana de López Obrador, sino que es un discurso más parco que no sé si pueda enganchar en términos de la población como lo enganchaba Andrés Manuel. Ahí sí me parece que sociológicamente habría que estarse preguntando si eso puede sostenerse más allá de lo que ahora todavía, como se le llama, porque no le han dado justo el trife, el acta de mayoría, que ese es otro problema. Sí, ¿no? Tienen que nombrar a otro magistrado que está en proceso de ese nombramiento. Que es otro problema, que estamos con lo de la reforma judicial, pero este es el problema más urgente, ¿no? Que el Senado debió haber nombrado... Que es una responsabilidad porque esa agenda... Los dos miembros que faltan, esa ¿no? agenda incluso desde Palacio se detuvo. Entonces ahora es esa agenda que no hicieron, esa omisión, la que está impidiendo que no le den el acta de mayoría. O sea, ella ganó, sí, pero ella no es presidenta hasta que no se le den el acta certifique de mayoría, con un acta, si no podrá seguir siendo presidenta electa, ¿no? Virtual. Pero hasta ahí, ¿no? Entonces, ahí te fijas que están esas como pistas, claro, ¿no? Claro. Yo sería cauto en el caso de Claudia Sheinbaum de mantener un discurso, una retórica populista, cuando no tiene ciertos atributos que los populistas generalmente tienen. Sí. Oye, y por ejemplo, a ver, López Obrador, por su forma de gobernar, por su propia personalidad, por la capacidad que tiene y que tuvo para mantener control primero sobre su partido, que es un movimiento que ya vimos, un movimiento que creció fuerte a lo largo del sexenio. López Obrador no tuvo necesidad, en términos reales, de un secretario de Gobernación. Gobernó desde Palacio, centralizó, digamos, el poder desde Palacio, gobernó desde Palacio, administró desde Palacio. Aquí digo, cabe si administró bien o mal en algunos rubros, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que administró desde Palacio, autorizó contratos desde Palacio, pero la Secretaría de Gobernación no la necesitó, digamos. ¿Tú crees que Claudia sí necesita la Secretaría de Gobernación? A la Secretaría, porque de ahí va a depender también el análisis que surja del nombramiento del secretario o secretaria de Gobernación. Es decir, dependiendo a quién nombre Claudia Sheinbaum, es como la lectura que le da a si necesita o no a un secretario de Gobernación. Sí. No, en el caso de Claudia, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí necesita una o un buen secretario de Gobernación, porque de algún modo no tiene la personalidad que tiene Andrés Manuel, ¿no? O sea, es decir, no tiene, me parece, esta capacidad de centralizar. Sí. Que es una de las cosas que tenía Andrés Manuel, ¿no? Sí. O sea, llámale tú, digamos, las funciones metaconstitucionales, además de las constitucionales, etcétera, ¿no? Pero tuvo una gran capacidad de centralizar la agenda política del país. Funcional, independientemente de la crítica que se le pueda hacer. Y eso mismo se reflejó en que había problemas de gobernabilidad porque no eran prioridad del propio presidente y otros, pues simplemente él pensaba que se resolvían de un modo distinto a cómo quizá un secretario más astuto podía haber resuelto esos problemas. En el caso de Claudia, a mí me parece que va a tener ahí a uno de sus pilares de su gobierno, de su administración, ¿sí? A mí me parece que va a ser ahí y quizá también pues en la fiscalía, ¿no? Ese va a ser quizá el otro pilar donde que ese es un tema, porque Alejandro Gertz todavía le quedan varios años.
Y aquí el rumor es que la negociación está en si se va o se queda. Al parecer Alejandro Gertz no se quiere ir, pero me parece que sí es un pilar de gobierno porque se centra de entrada toda la investigación por casos de corrupción, Exacto, toda la exacto. investigación, digamos, la investigación política incluso, es decir, a funcionarios, no necesariamente del régimen de López Obrador, pero sí del viejo régimen que todavía siguen por ahí, Pues es que, rondando. pues al Es final, clave sí, claro, la pero fiscalía. de algún modo más bien tiene que renunciar Gertz Manero, ¿no? Digo, es la Si salida es más que conveniente. no es que quiera, ¿no? Lo van a tener que renunciar, porque además, pues tiene que ver que, bueno, pues es un fantasma, ¿no? Ha sido un fantasma todo el sexenio. Sí, O sí, sí, sea, sí. no se sabe dónde está ahora, ¿no? Hay especulaciones en torno a su Que salud, es uno de los grandes fracasos de López Obrador, ¿no? Es totalmente, decir, ¿no? como nombramiento, como estrategia de para qué va a servir la fiscalía en el sexenio. Claro, renunciarlo, haberlo renunciado, haberle pedido su renuncia era aceptar ese fracaso. Pues sí, cosa que Y no más iba a hacer. bien, me parece que se lo está Trasladando a obsequiando Claudia a Sheinbaum, Claudia. claro. Y ahí yo creo que Claudia tendrá que ser, yo no pensaría, no hay que ser tan escandaloso, contundente, No, pero claro, claro. sí tendrá que tomar cartas en el asunto, ¿no? Yo sí creo que Ahí ella es sí donde interviene un secretario de Gobernación, yo que creo es el que va a operador. necesitar una gran figura ahí en Sí. gobernación, sí, una gran figura, ¿no? Una gran figura que logre articular sobre todo con, no solo, digamos, en el propio gabinete, sino logre hacer una interacción muy eficaz en las regiones del país, Con los gobernadores, por y ejemplo. sobre todo donde hay focos muy rojos, Sí, sí, ¿no? sí. En términos de problemas de gobernabilidad, Sí, ¿no? porque aunque sean de tu propio partido, el poder termina siendo un problema cuando no lo controlas. Es que acuérdate que estamos pasando como de un fenómeno bien peculiar, ¿no? Generalmente cuando el partido en el gobierno federal era distinto al partido en el estado, Sí. por ejemplo, respecto a crimen organizado, siempre había como, sacaban muchas chispas, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces casi por ecuación aritmética, crecía ciertos delitos asociados a la delincuencia organizada en Sí, ese estado sí, sí, sí. por este divorcio, digamos, ideológico, ¿no? El problema es ahora es totalmente distinto, ¿no? Estados que son gobernados, al menos Ujú, nominativamente, ujú, por Morena, con un gobierno federal también de ujú, Morena, pero que también están sacando chispas en ese ujú. sentido, ¿no? En Sí, sí. términos de estos delitos asociados a la delincuencia Ujú, organizada. Ese va a ser el problema de un buen secretario de sí. gobernación. ¿Cómo haces para resolver ¿Cómo lo ese resuelves? tipo de cosas? Oye, otro problema que yo veo, que me parece que digo, no vislumbro cómo lo va a solucionar, es el caso de su secretario de Seguridad Pública, que pues todo indica que va a ser García Harfuch. Aquí la pregunta es, porque ella misma ya lo anunció, que la Guardia Nacional va a pasar a la Defensa Nacional. O sea, formalmente se va a dar ese Mm, traslado. Y entonces vas a tener un secretario de Seguridad Pública sin elementos a tu mando. Pues ¿de qué va a servir? O sea, es decir, supongamos, sin conceder que tiene todos los talentos que le ve Claudia Sheinbaum García Harfuch, pues ¿cómo le va a hacer para esos talentos ponerlos al servicio del combate al crimen organizado si no tiene absolutamente un cuerpo policíaco, sí, si no tiene el ejército? se volvería un mando administrativo más que otra cosa, ¿no? Más que otra cosa. De gestión administrativa, Pues porque sí, todo el mando, digamos, toda la parte operativa, pues está recayendo en el ejército en ese sentido, ¿no? toda, A mí absolutamente. me parece que ahí sí, por ejemplo, ahí sí hay continuidad, ¿no? Porque esa era un poco la propuesta de Andrés Manuel, ¿no? Sí, No, que la sí, Guardia sí. Nacional sea absorbida Que por en los el hechos ahí ejército, está, ¿no? ahí ha estado, ¿no? Pero Con el ejército. por lo menos, digamos, pero hay como es decir, tú tienes a la Guardia Nacional que anda patrullando las autopistas del país, Sí, ¿me explico? sí, sí, Y sí. aparte tienes a los militares que andan en los camiones también Sí, haciendo, sí, sí, sí. digamos, Hay un despliegue. ¿no? Despliegue y Sí. reconocimiento, etcétera, ¿no? Pero, digamos, ya las funciones son distintas, ¿no? En algún momento se cruzan, evidentemente, pero sí son completamente distintas, ¿no? Acá, al final, al, digamos, plegarlos en una sola, digamos, instancia, como sería la defensa, pues a mí me parece que es de las cosas más gravísimas. Yo creo que es donde va a estar el gran desafío y quizá el gran déficit. Digo, no hay que adelantarse, pero
La pregunta sería, ¿qué puede hacer Claudia en un esquema que le están dejando así, vamos, ¿no? Con un secretario de Defensa y de Marina, por otro lado, que han estado, digamos, empoderados, ¿no? A lo largo de esta administración actual. Si se da ya el traspaso completo de la Guardia Nacional a Defensa. Defensa, pues la Secretaría, el secretario de Seguridad, pues será Irrelevante, un pues sí, consejero de sí, sí, seguridad de la sí. presidenta, pero no tendrá No un ninguna operativo o un... Exacto. competencia en términos ya logísticos, etcétera, ¿no? Y por otro lado tienes un fiscal Sí, que sí. es de lo más degradado y de lo más objetable de la administración Ausente, obradorista. sí, sí, sí. O sea, es decir, todo redunda el tema de la seguridad, la militarización, la inseguridad, crimen organizado, que pareciera que es el gran problema sin resolver, Ujú. que simplemente se postergó y Sí, se se trasladó traslada, ¿no? al siguiente gobernante. Oye, a ver, para cerrar, la personalidad de López Obrador, desde mucho antes de que llegáramos a este punto, ya prácticamente a unas semanas de la, pues de la entrega de la banda presidencial, etcétera, ya se había hablado de que no era una de estas personalidades que, como él dijo, se iba a recluir en su rancho y no iba a recibir a nadie. Me parece que hay posiciones o movimientos que se están dando que hace pensar que no necesariamente va a ser así. Pero tú lo ves realmente haciéndose a un lado de las decisiones de poder, de las sugerencias a la nueva presidenta o a funcionarios del gobierno, o lo ves interviniendo. Pues mira, a mí me parece que lo que sí va a haber es una suerte como de, digamos, una cierta invisibilización de su figura, ¿no? Eso es Mm, casi obvio, ¿no? ujú, Pero de ahí a pensar que no va a ser política, creo que todavía hay mucha distancia, ¿no? Para confirmar eso. Habría que ver, por ejemplo, las listas, ¿no? De tanto de diputados como senadores y sobre todo diputados y senadores afines al obradorismo, ujú, ¿no? Para entender que va a seguir haciendo política, ujú. ¿no? Es decir, le van a responder justo al expresidente más que a la propia presidenta. Eso me parece que sí puede ser una cosa que va a suceder, ¿no? Y que sea en términos de dar directrices en qué sentido hay que votar, en qué sentido hay que hacer presión, incluso interna a Morena y sus aliados, eso me parece que sí va a ser algo interesante, al menos para ir viendo en la nueva administración. Pero tú lo ves entonces. O sea, quiero decir, yo no lo veo públicamente, Sí, ¿no? sí, En sí, sí, sí. términos de dando conferencias como los expresidentes Pero sí pasados. a través de Adán Augusto en la Cámara de Pero yo Senadores, sí por creo ejemplo. que tiene sus operadores, ¿no? Claramente, y como sabemos, pues las cámaras van a ser más determinantes que nunca, ¿no? Sí, Nosotros pensamos de que, sí, sí, bueno, sí. pues Morena y sus aliados, etcétera, van a estar ahí prácticamente como un paseo de domingo, Sí, ¿no? sí, sí. No, 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 porque yo sí creo que no necesariamente. El problema de los partidos políticos es lograr hoy, digamos, más que coherencia ideológica, es disciplina Sí, partidista, ¿no? sí, claro. Y eso no se logra a través de la deliberación, se logra a través de las directrices en términos de vértice, ¿no? A mí me parece que ahí es donde puede ser un factor, digamos, de diferencia el que introduzca la figura de Andrés Manuel Sí. con sus operadores que tiene. O sea, lo que es un hecho es que Andrés Manuel mantendrá influencia Sí, sobre personajes claves en el gobierno de Claudio Sheinbaum. totalmente. Lo que vamos a ver es si esa influencia va a hacer uso de ella o no. Y sobre todo si va a ser determinante en la orientación de la administración de Claudia, Ujú. ¿no? En términos de diseño, ¿no? De para dónde se Sí, quiera sí, 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 ir sí. o lo que quiera proponer, además de lo O si que... algo no le gusta y va a manifestarlo a través de quizás sus personajes centrales, los personajes centrales del gobierno de Sheinbaum que tienen una relación estrecha con él. Entonces, bueno, pues eso es lo que Sí, vamos a ver.